En el maravilloso mundo de las cuerdas energéticas, pero sobre todo de la manipulación de cuerdas energéticas, hay ciertas leyes que tenemos que seguir. Hasta este punto hemos viajado al pasado, hemos viajado al presente, hemos viajado al futuro, lo hemos hecho sin una intención, lo hemos hecho con una intención, hemos pescado, hemos visto la pantalla sin pescar, a veces y algunas veces a lo mejor hemos tenido imágenes muy profundas, muy claras, precisas, concisas. Y a la vez, seguramente también hemos tenido la oportunidad de entender mucho simbolismo y de darnos cuenta de que nuestra cabeza y nuestra mente no funciona de manera tan completa y radicalmente literal. Ahora, hay muchas formas en las que podemos empezar a moldear todo lo que vimos. Como les dije en la explicación de cómo funciona el tiempo es una espiral. Y cada cierto tiempo estamos volviendo al pasado. Es más, de hecho, no sé si se han dado cuenta que muy así es. Y uno se puede dar cuenta de que a veces en la vida uno supera ciertas cosas y la vida vuelve a traerte una pequeña prueba para ver si ya lo has superado. Y como el tiempo se mueve en profunda, completa y absoluta espiral, lo que termina pasando es que cada cierto tiempo de nuestra vida volvemos a tocar de alguna forma el pasado, las decisiones que tomamos. Y dependiendo de la actitud que tengamos frente a esas decisiones, dependiendo de lo que pensemos en esas decisiones, pues empezaremos a construir el futuro. Y para ponerles como un ejemplo para que me entiendan un poco mejor, pasa muchas veces, y vamos a poner una situación no tan densa para que podamos entender, pero supongamos que yo sufrí una tusa de otro nivel. Supongamos que estuve con un hombre que rompió mi corazón. Y a lo mejor apenas termina de pasar ese suceso en mi cabeza, recuerdo esa sensación como traumática. Alguien rompió mi corazón, alguien maltrató mi corazón, alguien hirió mis sentimientos, me utilizó. Bueno, puedo sentir cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que termina pasando? Que tal vez 1 año, 2 años, 3 años después me encuentro con un hombre a lo mejor similar al que me encontré antes. Pero las cosas pueden ser diferentes y yo puedo acercarme a ese hombre sintiendo que todos los hombres son malos, que me van a hacer daño, que me van a romper el corazón. Y la forma en la que yo me acerque a ese hombre, ¿cierto? Y la forma en la que yo perciba a esa persona que tengo al frente, según mi trauma o según lo que me duele, forjará en muchos sentidos el futuro. Tal vez algunos lo ponen en temas de creencias, en temas de patrones, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Si yo viví un evento traumático con mi exnovio A, es normal que al mundo volverse en espiral, la vida vuelve y me encuentra con situaciones en torno a mis relaciones interpersonales. Entonces, como tengo mi exnovio A, en unos años tendré mi novio o exnovio B, o mi exnovio C, o mi exnovio D. Y la relación que yo tenga con el exnovio, o bueno, con el novio B, C, D, E, siempre dependerá de una sola cosa. Y es que cuando la espiral vuelva a encontrarme con una persona, yo tengo varias opciones. Tengo la opción de resignificar el pasado. Tengo la opción de decir los hombres son los carenalgas y todos son iguales. O tengo la opción de percibir el pasado de manera diferente y decir, me tocó un hombre maravilloso. Y en realidad los hombres son maravillosos. A eso voy con un poco como con cambiar el pasado. Obviamente hay técnicas para que puedan cambiar el pasado y son súper sencillas y tienen que ver con abrir otras pantallas, pero eso será una lección para mañana. Sin embargo, antes de poder empezar a manipular, antes de poder empezar a cambiar el pasado para poder cambiar el futuro, hay 4 leyes que hoy les quiero enseñar y 4 leyes que determinan al 150% que podamos cambiar el pasado para que podamos construir un futuro diferente. La primera ley, hay que desear.
ese futuro. Vamos a recapitular. Para poder construir un futuro hay que cambiar un pasado. Y estas 4 leyes que les voy a hablar y que les voy a decir son las 4 leyes universales, importantes, impajaritables para poder construir este futuro. La primera ley es que debemos desear el futuro y sonará muy tonto. 2 más 2 mapa 4.5. Pero no es tan tonta esta ley, no es tan intuitiva, no es tan evidente. De hecho es mucho más profunda de lo que creen. Cuando uno aprende a manipular cuerdas energéticas y cuando uno se empieza a dar cuenta de que todo lo que está en tu pantalla mental se puede hacer realidad y se va a volver realidad, es fácil caer en el juego de ser niños chiquitos. O sea, es muy fácil y es exageradamente sencillo empezar a molestar, empezar a agarrar todo esto como un juego. Entonces puedo yo empezar a decir, listo, mañana la primera persona que vea se va a estar, no sé, va a estar de amarillo. O pasado mañana me voy a encontrar, no sé, una flor de este color. Cuando uno se da cuenta que al hacer esta transición, que yo sé que no les he enseñado, pero de cambiar el pasado para construir un futuro, uno empieza a darse cuenta que realmente cualquier cosa que uno piense y que ponga en la pantalla mental se puede hacer verdad y puede fácilmente entrar en este juego, en jugar con las leyes y en jugar con la información. Pero no funciona así, porque todo pasado que uno quiera cambiar para poder construir un futuro tiene que ser deseado. Para mi mente no va a tener sentido que yo le pida que mañana la primera persona que vea en la calle tenga un saco amarillo, porque en realidad no es relevante para mí y no me genera ninguna emoción. La mente solo puede cambiar los pasados que te generan emocionalidad, los pasados que te hacen sentir, los pasados que tienen una carga de sentimientos muy profunda. A mí no me importa si la primera persona que veo mañana tiene un saco amarillo, pero sí me importa cambiar la realidad de mi casa, o si me importa poder tener más clientes, o si me importa cambiar un pasado traumático en mis relaciones interpersonales que pueda construir un futuro maravilloso, un futuro diferente. Entonces quiero que hagan mucha conciencia que no es cambiar el pasado por cambiarlo, no es jugar en las líneas del tiempo como de manera ingenua, inocente e inmadura. No es como que porque yo pueda cambiar cualquier pasado significa que me voy a poner a joder. Los pasados que yo cambie tienen que ser pasados que tienen una carga emocional, porque al final me están permitiendo tener un futuro que yo estoy deseando, que yo deseo de verdad. O sea, deseo con todo lo que tengo en mi corazón ese futuro. Así que la primera ley es desear. La segunda ley es creer. Y aquí voy a retomar una lección que les di hace ya unos días atrás, que es la lección de las cajitas mentales, de lo imposible, de lo posible y de la certeza. Acuérdense que en nuestra mente hay 3 cajitas mentales: la caja de lo que es absolutamente imposible, la caja de lo que es posible y la caja de lo que sí o sí va a pasar. Yo no les estoy pidiendo que pongan su futuro deseado y el presente y el pasado que quieren cambiar en la cajita de certeza absoluta. Decir, ay, wow, esto va a pasar. Más adelante lo podremos hacer. En este instante no es necesario que hagan un acto de fe tan heroico y tan loable. En realidad, lo único que les estoy pidiendo en este instante es que empiecen a poner muchos pensamientos en la cajita de lo posible. ¿Y cómo es que uno empieza a agarrar y poner cosas del futuro que uno quiere vivir y convencerse a uno mismo de que son posibles? Paradójicamente, pues utilizando la razón. Y aquí necesito que se vuelvan muy racionales. O sea, demasiado racionales, exageradamente racionales. Recuerden que la mente es científica, o sea, la mente es un científico que tenemos en nuestra cabeza todo el tiempo y al que hay que darle pruebas y al que hay que darle evidencia de que las cosas pueden ser distintas y pueden cambiar.
Pero para eso me parece muy importante que ustedes entiendan que hay que meterle mucha lógica a lo que uno quiere. Obviamente ustedes ya saben qué cosas que les gustaría manifestar en su vida, materializar en su vida. Y a veces por experiencias viejas uno dice, bueno, es que porque no ha pasado algo hasta este momento significa que no va a pasar, ¿cierto? O uno empieza a decir como, bueno, pues es que si ya no logré esto, no lo va a lograr nunca. O bueno, pero es que yo, ¿quién soy para ser amada? O ¿quién soy para tener a alguien así en mi vida? Y por eso es que es importante utilizar la razón y utilizar las probabilidades. Se darían cuenta que muchas de las cosas que tenemos en nuestra cajita del imposible están ahí por razones súper ilógicas. De entrada, que no haya pasado algo en ciertos años o en cierto tiempo, como que científicamente no es argumento suficiente para decir que nunca más va a volver a pasar, o nunca va a pasar en general. Probabilísticamente, hay tantas personas en el mundo que es de verdad imposible que uno sienta que de verdad no hay nadie para uno. O sea, es un pensamiento que uno siente desde la emoción, pero no desde la razón. Entonces fíjense que tus traumas, tus dolores, todas las experiencias vividas son los que construyen la caja de lo imposible. Y por eso hay que entrar en razón. Entonces de pronto yo tuve un exnovio que me trató mal. O sea, esto no es de verdad, sino les estoy poniendo un ejemplo. Yo tuve un exnovio que me trató mal. Y como tuve un exnovio que me trató mal, entonces yo voy a asumir que todos los hombres son así. Y eso como que racionalmente y probabilísticamente es muy estúpido. O sea, porque una persona, dentro de todas las personas que conozco, dentro de todos los hombres que conozco, dentro de todas las personas que hay en el mundo, de pronto haya hecho algo que me hizo daño, no significa, o sea, por ningún lado hay una curva de probabilidad que me demuestre que eso va a significar que todos los hombres son unos carechimbas. O sea, es muy irracional. Es muy irracional pensar que nadie en el mundo va a creer que yo soy bonita, o que yo soy linda, o que va a querer estar conmigo. Es imposible, o sea, no tiene ningún tipo de sentido creer que yo de verdad no voy a ser capaz de hacer plata. Como que empiecen a racionalizar esas creencias que tienen en su cabeza y dense cuenta que no tiene sentido. Y racionalícenlas a un punto lógico, matemático, que ya se sientan como unos estúpidos, diciendo como es verdad. O sea, hay 8 billones de personas en el mundo. Como que, ¿por qué creería yo que nadie me va a querer? O que nadie va a creer que yo soy bonita, o que nadie va a creer que yo, o sea, que vale la pena estar conmigo. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿me entienden? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en esta segunda ley hay que empezar a creer, y necesito que ustedes racionalicen mucho sus pensamientos y sus creencias, porque de entrada pues yo no puedo decirles como, ay, deja de creer eso, que es la ingenuidad de la espiritualidad de TikTok. Cambia tus creencias limitantes, deja de sentir que no eres suficiente. Bueno, qué chimba, ¿qué hago con eso? Necesito probarle a mi cabeza que es verdad. O sea, que es que en serio no tiene ningún tipo de sentido que yo piense eso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues apelando mucho a la probabilidad, a la estadística, a los números, a lo que es posible de verdad. Y pongan todo el futuro deseable en esa cajita del posible. La tercera ley, una de mis favoritas. En realidad la ley se llama esperanza, pero a mí me gusta decirle más bien fe. No solo es creer que sea posible, es tener la fe y la esperanza de que puede pasar. Y aquí quiero como hacer un alto en el camino y contarles algo. La fe significa mucho para mí. La fe ha hecho que yo llegue a lugares insólitos e impensados. Y me he dado cuenta de que mucha gente le tiene miedo a la fe y la evita por miedo a la decepción. La gente le tiene mucho miedo a ilusionarse, porque cuando te ilusionas te estás enfrentando como de manera muy dramática a la desilusión. Entonces como que no quiero ilusionarme porque qué tal no pase esto. No quiero ilusionarme en que esto es posible porque qué tal no pase. No quiero ilusionarme en que este negocio puede pasar porque qué tal no pase. Y es verdad, siempre hay dos resultados posibles.
¿Pasa o no pasa? Pero la ilusión hace mucho más por nosotros de lo que nos permitimos ver. La ilusión es una emoción que podemos disfrutar y que nos privamos un montón por un momento de desilusión y decepción. Y yo les he dicho esto varias veces. Yo creo que hay varias formas en las que uno se puede acercar a la vida, pero siempre he sentido que uno tiene dos opciones. Si yo quiero que algo pase, eso va a pasar o no va a pasar, por la razón que sea. Y si ese evento que yo estoy esperando que pase, seguramente va a pasar en 2 años o en 3 años, yo tengo dos opciones: o vivir estos 3 años privándome de la posibilidad de ilusionarme y de tener esperanza, y simplemente como cuidándome de no morirme de tristeza un día de decepción. Entonces, para no morirme de tristeza un día de decepción, me someto a 3 años de desilusión. 3 años donde digo, ya, eso no va a pasar nada. Y la segunda opción que tengo es vivir 3 años feliz. Vivir 3 años emocionada, sintiendo que las cosas van a pasar. Y si llega un día en el que las cosas no pasan, no pasan. Y ya está. No pasan y ya está. Y viviré un momento de desilusión, pero viví 3 años de felicidad. La ilusión es muy importante en el corazón de los seres humanos y se ha perdido. La fe se ha vuelto como un concepto súper religioso, pero en realidad la fe es la capacidad que tenemos de aprender a vivir tranquilos y felices sin importar el resultado. Yo me ilusiono con todo. Me ilusiono, siento que me va a ganar todo, siento que todo lo bueno en la vida me va a pasar, siento que soy la favorita de Dios, y no siempre pasa. A pesar de que me ganan muchas cosas, no me las gano todas. A pesar de que la vida se pone maravillosa muchas veces, a veces es súper triste y es súper traumática. Pero vivo feliz con la ilusión. No me hace feliz el resultado de lo que va a pasar, me hace feliz tener ilusión. Así que quiero invitarlos a que tengan esperanza. Si ustedes creen que algo es posible pero no tienen esperanza de que vaya a pasar, no vamos a poder manipular ninguna cuerda energética. Entonces, pilas con eso. Y tenemos la última ley, que es una ley como bien distinta a las primeras 3, pero es importante que la tengan en cuenta, y es la ley de no causar daño. En los estados de conciencia y mentales, en las ondas cerebrales de las que les hablaba en la lección pasada, en beta podemos creer que hacemos daño, es decir, en beta podemos hacer daño a los demás, pero en estados alfa, zeta, delta, gamma, es imposible hacer daño. Imposible, o sea, como que lo puedo intentar, pero no lo puedo lograr. Y es por eso que, ¿saben? Como este tema de la brujería, este tema de hacerle como no sé, rituales mágicos y extraños a la gente para que les vaya mal, pues son un poquito ingenuos, porque la única frecuencia en la que uno podría hacerle daño a alguien es en beta, y más o menos. Y la única forma en la que uno podría recibir esa energía que está, o esas ondas que le está mandando a alguien más, es estando en el estado beta. Por eso tenemos que salir de ese estado, sobre todo en beta rango bajo, porque beta rango alto es súper, o sea, es espectacular. Pero la brujería, por ejemplo, son frecuencias y ondas que se dan en beta bajo, que es el astral como más bajo que hay. Y el que hace la brujería necesita estar en esta vibración beta baja. Pero también es importante que sepan esto, y es que para que la persona que está recibiendo la brujería la pueda recibir, esta persona tiene que estar en beta bajo también. Entonces la única forma de protegerse pues es estando en beta de rango alto, estando en alfa, estando en gamma, estando en zeta, estando en delta. Me siento hablando del desafío con beta, gamma, alfa. Pero pues así es. Y en ese sentido, como que es importante que ustedes entiendan que en estos estados ustedes no les pueden hacer daño, pero ustedes tampoco pueden hacer daño a nadie. Y ninguno de sus deseos puede ser hacerle mal a alguien. De hecho, si lo intentan,
de verdad les recomiendo que no lo intenten, porque si lo intentan se van a joder a ustedes mismos de manera épica. Entonces, o la cuarta ley, que no está de más mencionarla, y yo asumo que nadie que esté viendo este video tiene o sea, nada de ese tipo de intenciones, pero no está de más recordarlo, es que en estos estados no se le puede hacer daño a nadie. Es más, no nos podemos hacer tampoco daño a nosotros mismos. O sea, no podemos desear cosas que nos hagan mal. Una vez seguimos estas 4 leyes, empieza la magia. Así que nos vemos en la próxima lección para contarles algunas técnicas, las primeras técnicas de manipulación del pasado.